Trabajo en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, hace 25 años. Tengo 33, pero arranqué a los 8. ¿Está bien la cuenta? Sí, ¿no? Está perfecto. Bueno, esa historia voy a arrancar por el principio para ver después cómo llegué hasta emprender, ¿no? Justamente, y de dónde viene esa necesidad. A los 8 años, más o menos el año 2000, 2001, a mis viejos no se les ocurrió la mejor idea de separarse en plena crisis económica del país, colapso total, y vendieron todo muy mal. Yo tenía una vida en los 90s, o lo que me había acostumbrado, bastante mejor que la que pasó después, porque mis viejos se separaron mal, justamente, ni se hablaban, y a la vez económicamente todo estaba quebrado y tuvieron que mal vender justamente la casa que habían construido a lo largo del tiempo. Y pasé a vivir en la casa de mis abuelos, de parte de mi mamá y de parte de mi papá, de los dos lados, hasta que pudieron ellos reconstruir un poco su historia, cada uno por su lado. Y un día tuve un sueño. Mi mamá me llevaba mucho al teatro, me llevaba al cine, y dentro de esos proyectos a los que me llevaba a ver Chiquititas. Chiquititas, Cebollitas, en esa época eran un furor tremendo. Y yo soñé que estaba en el teatro actuando y bailando y cantando con todos los chicos. Hasta ese momento me gustaban otras cosas, no tenía como nadie que viniera del mundo artístico, o sea, no había nada que a mí me llevara para ese lado, pero había algo que me pasaba a mí cada vez que yo iba al teatro o al cine, que tenía que ver con el deseo, ¿no? Con las ganas de hacer algo arriba de ese escenario. Y tuve ese sueño donde estaba bailando, cantando, actuando. Entonces al otro día me desperté en la casa de mi abuela de parte de mi mamá y me escuchó. Y siempre fui muy inquieto, siempre tuve la necesidad de moverme y de averiguar y de investigar cosas nuevas, pero a esa edad no tenía los recursos necesarios como para solo poder ir y tocar una puerta. Y tuve la suerte de tener una abuela que empezó a averiguar por el barrio qué chicos estaban haciendo cosas relacionadas con eso. Había uno solo, yo vivía en ese momento en Sespeña, provincia de Buenos Aires, del otro lado de Devoto, para el que no conoce. Y mi abuela encontró un chico que se llamaba Brian. Ella tenía un salón de fiestas, ese salón de fiestas, y pasaban miles de chicos por mes. Entonces Brian hacía publicidades de Serenito. Le fue a preguntar a la mamá de Brian cómo hacer para llegar a la televisión. En ese momento la tecnología era totalmente distinta. Ahora había muy pocos recursos para poder llegar ahí. Y la mamá de Brian le pasó un número de teléfono de un lugar, una agencia de representación, en donde yo empecé a ir todos los sábados a estudiar teatro primero, porque mi mamá si no, no me dejaba, o sea, no me dejaba ni abandonar el colegio, ni hacerlo sin estudiar eso para que fuese bueno en lo que hacía. Y ahí arrancó como otra vida para mí. Con el tiempo entendí que quizá esas ganas o ese deseo que yo tenía de convertirme en actor no era tanto una necesidad, no tenía tanto las ganas quizá, porque no lo sabía, no entendía bien qué era de actuar, sino de convertirme en otra persona por un rato. En mi casa había mucho quilombo. Entonces yo trataba de convertirme en distintos personajes, que fue lo que me fue pasando alrededor de toda mi infancia y adolescencia, después de mucho psicoanálisis y otras terapias alternativas. Tenía esa necesidad de ser otro por un rato. Y me pasaba todo el día afuera de mi casa, literal. Iba al colegio, me pasaba a buscar mi abuelo, mi tía, mi mamá, alguien, mi viejo, me llevaban a grabar. Y me tocó hacer lo primero que hice, como nombró Hernán, fue Café Fashion. Menos mal que no seguí por ese lado, porque sería Jorge Corona o Carlos Sánchez. Pero me tocó al muy poco tiempo quedar en una tira diaria que se llamaba Yago Pasión Morena, quizás muchos de ustedes la hayan visto. Y ahí no paré nunca más hasta el año 2018. O sea, 2001 a 2018, haciendo tiras diarias sin parar, año tras año, con proyectos muy exitosos. Entre ellos toda la etapa Cris Morena, Floricienta, Chiquitita, Rincón de Luz, algunos haciendo, no sé, 100 Gran Rex en unas vacaciones de invierno, en la época de Patito Feo, viajando por el mundo y protagonizando una serie en donde literalmente no podíamos salir del hotel porque no podíamos caminar 2 cuadras. Y así me crié y así fue mi adolescencia hasta que llegaron mis 20 años. En mis 20 años, haciendo graduados y probablemente en el mejor momento de mi carrera, o sea, ya tenía unos 12 años de carrera, a los 20 años, me perdí a 20 cuadras de mi casa. No es que me perdí porque no sabía usar el GPS o no sabía cuáles eran las calles. Me perdí literalmente. Tuve un blackout y no sabía dónde estaba ni me reconocía a mí mismo. Me preguntaba quién soy. O sea, es la primera pregunta que se me vino a la cabeza en ese momento y fue como una especie de blackout. Y ahí dije,
Ok, yo creía que hasta ese momento no tenía problemas y me di cuenta que tenía todos los problemas. Tuve que hacer terapias en ese momento. Lo que a mí me sirvió mucho fue decodificación. Fue una terapia alternativa que me dio como una mano muy grande para entender realmente qué era y qué me había pasado, por qué había llegado hasta ese punto. Si yo creía que era un pibe exitoso, al que le iba bien, que tenía plata a los 20 años, mucha más que cualquier pibe de 20 años y mucha más que cualquier tipo de 40, quizás. Me había ido a vivir solo, salía los fines de semana, tenía amigos, tenía todo lo que por ahí se considera éxito, visto desde afuera. Y yo me encontré con que no había, o había metido la tierra abajo del sillón durante todos esos 12 años, tapando absolutamente todas las cosas que me pasaron en todas esas etapas, en donde parece que todo es color de rosas, pero el lado B es duro. Es muy duro porque hay mucho esfuerzo, hay mucha responsabilidad, hay mucha presión, y es muy difícil bancarse eso hasta que te toca vivirlo. Y ahí arrancó el mundo emprendedor. ¿Por qué? Porque dije, ese es el Gastón que me dijeron que tenía que ser y lo que yo creía o la necesidad que yo había tenido a los 8 años de salir y ser alguien diferente, convirtiéndome en otra persona, año a año, haciendo personajes distintos, interpretando a personas que no tenían que ver conmigo, sino que yo le prestaba el cuerpo y la cabeza un rato para poder llevar adelante esa historia. Y era un tipo sin vida, o sea, más que eso era mi vida. No tenía tiempo para amigos, para cumpleaños, para ir a la cancha a ver a San Lorenzo, para nada, básicamente, para jugar al fútbol. Me perdí miles de eventos importantes. Tenía otras cosas que obviamente eran muy buenas y la pasaba muy bien, pero todos esos picos de dopamina que yo tuve constantemente a lo largo de todos esos años me llevaron a un vacío existencial realmente muy grande y no me encontraba por ningún lado. Entonces dije, bueno, yo tengo que buscar por otro lado y ahí dije, bueno, voy a encarar cosas. Lo único que conocía era el medio de comunicación en el que me movía, teatro, tele, cine, series, o sea, no salía de ahí. Entonces dije, voy a comprar una obra de teatro en Broadway y la voy a traer para Buenos Aires, a los 23 años. Siempre apuntaba bajo, por suerte, o sea, me ponía objetivos que no fuesen altos, ¿no? La verdad que esa fue la primera cosa que a mí se me ocurrió, porque yo estaba acostumbrado a hacer cosas grandes y no iba nunca a pensar, no, bueno, voy a hacer una obra en el off y voy a arrancar de a poco. No, todo lo pensaba en gigante. Y obviamente que cada vez que hacía algo gigante y por ahí me iba bien, atrás de ese gigante siempre venía una bajada grande. Todo el tiempo, después de un éxito muy grande de algo muy gigante, me pegaba el palo de caerme otra vez en el vacío medio existencial de lo que me pasaba. Ese proyecto igualmente, más allá de esto que les cuento, fue muy exitoso para mí porque no gané plata. Hay muchas maneras de ver el éxito y los fracasos, ¿no? Fue un fracaso a nivel económico, fue un éxito a nivel personal, me había puesto en otra posición, empezaba de a poquito a salir de esos ataques de pánico y de las cosas que tenía por detrás y empezaba a entender lo que era generar un negocio propio, manejando un montón de gente. Yo tenía 23 años y el promedio de edad de la gente que yo había contratado para hacer ese proyecto en la calle Corrientes, que se hizo efectivo después de muchísimo esfuerzo y muchísimas horas de meterle y de que me vendieran la obra de teatro, era 23 años. 13 personas de promedio 23 años haciendo una obra en la calle Corrientes, protagonizando, subido arriba del escenario y abajo del escenario. O sea, lejos de alejarme de los medios y decir, bueno, me voy a correr un rato porque esto me explotó la cabeza, yo me metí más presión todavía. Todavía no había aprendido de la lección 100%. Y a lo largo de los años fui haciendo otro tipo de proyectos donde quizá produjo una serie que se llamaba Millennials, que le fue muy pero muy bien en Netflix, tuvo 3 temporadas, pero a mí me pareció una cagada el producto en sí. Entonces era exitosa, pero era un fracaso para mí a nivel personal. Después me puse a escribir series para venderle a las plataformas y dije, bueno, me voy a meter por este lado y voy a escribir una película así, asá, y en el 2018 la vendí en 2021 a Disney, me cambiaron el final fue una cagada total. Para mí fue uno de los mejores proyectos de mi vida, pero otra vez me cruzaba con esto de, ¿es un fracaso o es un éxito lo que pasó acá? Nunca me terminaba de conformar, porque como decían antes, es como lo mismo, ¿no? Ahí a Marta Minujín entendía en 1975 el contrato que te hacía firmar. Nunca hay algo que sea 100% espectacular y que te vaya a conformar, porque siempre hay más. Y si tu cabeza no está basada en éxito o fracaso, hay algo que no va a terminar de funcionar y no te va a terminar de alcanzar nunca. Ninguna de las dos cosas. Es muy loco eso. Yo aprendí más del éxito que del fracaso. O sea, el éxito me cagó a palos. El fracaso me cagó a palos, pero distinto. O sea, es como que
uno es más mental y te muestra todo lo que tiene que ver con lo que podés conseguir y que eso no es lo que te llena, y el otro tiene que ver con, obviamente, con, no tengo más guita, no puedo hacer más nada, ¿no? Más mundano, más terrenal. Hay uno más mental, otro más físico. Son como dos caras de la misma moneda en algún punto. Llegó el año, ya me perdí, porque no tengo, obviamente, pero ya voy a volver. Pandemia, obviamente, he escuchado muchas historias. Abrí 3 locales, tuve 3 locales gastronómicos, 2 hamburgueserías, se fueron todas a la mierda en la pandemia. La primera fue un local de papas fritas que le iba bárbaro, se le llegó a la pandemia. Las otras 2 fueron hamburgueserías que le fue pésimo. Me iba metiendo en negocios, iba probando nuevas cosas para ver si encontraba algo, no solamente en lo que me fuera bien, que ya me había ido muy bien, pero económicamente nunca me terminaba de ir bien del todo, salvo cuando me pagaban. Yo no quería que me pagaran por algo, yo quería pagarme a mí, que con eso me fuera bien. Necesitaba tener esa medallita colgada y no sé por qué, ¿no? Había algo de la necesidad de que pagarme a mí mismo y de manejar mi propio tiempo y de no ser esclavo de ese sistema. Pasó todo eso, en 2023 se estrena la peli esta de Disney que les contaba antes, o sea, lo sentí como un éxito y dije, che, yo necesito más, el mundo está cambiando, no hay más series, o sea, prácticamente no me llaman más para laburar como actor, o sí, pero una vez por año. Ahora, antes los proyectos duraban un año, ahora duran un mes. Digo, ¿qué voy a hacer? O sea, esto no va para ningún lado, tengo que hacer algo distinto porque me voy a quedar sin nada. Más allá de que había construido una espaldita a lo largo del tiempo y que había reinvertido toda mi plata en cada uno de los proyectos que yo hacía, entonces me iba quedando sin nafta, pero yo sabía que había algo que tenía que funcionar en algún momento, que tenía que hacer traccionar la rueda. Y ahí llegó quizá probablemente el peor de mis fracasos, al revés de lo que pensaba. Hice un canal de streaming en 2023 que le puse todo, se llamaba Loft, duró 3 meses. Dije, bueno, ok, esto evidentemente no es para mí. Ahí ya el ego lo tenía muy golpeado. Me sentía en el piso, porque había cosas que habían funcionado muy bien con otros formatos y demás, pero no me terminaba de dar plata, no me terminaba de llenar. Siempre había algo que no dependía de mí y que había más personas en el equipo que hacían que no fluyera. Entonces decía, bueno, ¿cómo hago? El problema soy yo, evidentemente hay algo que estoy haciendo mal. Después de ese proyecto, esto fue en junio, o sea, arrancó en abril, 10 de abril del 2023, 10 de junio del 2023 se cerró. Había puesto guita, había convocado gente que había puesto guita para eso. Tenía un equipo de 10 personas adelante, 10 personas atrás al que le tenía que responder. No sabía bien qué hacer de mi vida, la ficción ya no funcionaba más. Me había costado prácticamente la pareja porque lo había hecho en sociedad con mi expareja y el único tema del que se hablaba era ese. Así que dije, bueno, ok, evidentemente esto está muy mal de verdad. Y para mí, cuando hay necesidad y hay algo que se pone muy oscuro y se vuelve muy complicado, aparecen las mejores cosas. Yo tengo esa teoría. Siempre que tocas mucho fondo, bueno, más abajo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, siempre hay un poquito más abajo, pero empecé a pensar y digo, bueno, y me junté en una conversación con Sofi Contreras, que la nombraron antes justo, que tiene su consultora y demás, y miró mis redes sociales, que yo tenía muchos seguidores, en ese momento un palo 300.000 en Instagram, que me seguían de todas las novelas y las cosas que había hecho, y ella me dijo, mirá, yo no veo nada acá de lo que sos vos. Y claro, dije, porque yo no soy yo, nunca soy yo, siempre soy los personajes que hago. Y dije, no, pará, tengo que hacer de mí, y tengo que mostrar lo que yo soy realmente, que la gente me conozca como Gastón. Hace 20 y pico de años que me conocen por los personajes que hago, no por lo que yo soy realmente. Y ahí aparece Crasheando Cocinas, que es este proyecto que es de digital, en el que hoy me va muy bien, hace 1 año y medio que está dando vueltas por todos lados, y en donde después de tantos fracasos y de pegármela, encontré un éxito, o algo que por lo menos se parecía a un éxito, en donde hay días que lo padezco también, porque si no funciona el número, las redes sociales, como decían antes, no dependen de vos 100%, y cuando te acostumbras a meter virales o cosas que funcionan muy bien, cualquier cosita que baje un poco el número te hace ruido y te hace sentir mal. Pero encontré algo que tenía que ver, el éxito no solamente tenía que ver con que era algo que funcionaba y que a la gente le gustaba, sino con que tenía que ver conmigo 100%. Había aprendido de que tenía que tener una estructura chica, no tanta gente, dando vueltas, por lo menos en el principio, a empezar de a poco. Dije, bueno, voy a probar con 4 videos. El primero millones, segundo millones, tercero millones, cuarto millones. Dije, bueno, acá hay algo. O sea, ya no es que después del cuarto viene la barranca para abajo totalmente. Evidentemente está probado que esto está bien funcionando. Mantuve una estructura de 2 personas a lo largo de todo ese año y empezaron a aparecer las marcas.
y empezó a aparecer un negocio que yo ya conocía muy bien, pero que no sabía que se podía trasladar a lo digital. Yo conocía hacer ficciones y realities grandes, 1 hora, 2 horas bueno, 1 minuto y medio, 2 minutos, para mí era una boludez dentro del sistema. Y ahí trasladé el formato. Y todo lo que había aprendido y todos los palos que me había pegado durante todos esos años me sirvieron para entender que yo tenía que ser lo más yo posible dentro de lo que pudiera y adaptarme mejor a cada uno de los contextos. No sabía adaptarme, o sea, por querer hacer un negocio me la terminaba pegando una y otra vez y acá sin buscar un negocio se terminó convirtiendo en el mejor negocio de mi vida. Nunca facturé tanto en mi vida como me pasó en el último año y medio con ese proyecto en particular, sin buscar absolutamente nada. Pero no es que eso venía de la nada y venía de cero, sino venía de todos los palos que me había pegado, de la cantidad de años que también arrastraba de las horas que había laburado y la gente me conocía por hacer los proyectos que hacía. Todo tenía que ver con todo. Y en el medio de todo eso, a la par, me pongo a escribir un libro que se llama Vos sí que no tenés problemas, que habla de todo lo que les estoy contando, donde hay todo un relato de cómo, de todo esto que les conté, pero un poquito más largo, obviamente. Y digo algo más para cerrar, que fue lo que a mí me dejó más contento a lo largo de este año y medio. O sea, sí, es verdad, gané más plata, gané popularidad de vuelta en otro sector que nadie me conocía, pero todo eso yo ya lo había vivido en algún momento. Lo más importante fue que gané manejar mi propio tiempo, que fue lo que busqué durante toda mi vida y nunca lo había podido conseguir. Resignificaste mucho y hablaste mucho de cómo por ahí una gente ve de una manera el fracaso, de otra manera el éxito. Hoy, si lo tenés que poner en palabras, para vos, ¿qué es el fracaso o ser una persona fracasada? Es una pregunta demasiado compleja la que me estás haciendo. Mirá, yo creo que tiene un montón de aristas, pero yo la que más veo, la que más valoro siempre es que lo que hagas, más allá de que por ahí no laburás de lo que te gusta, digo, no todo el mundo tiene la oportunidad de laburar de lo que le gusta. A mí me pasa que yo muchas veces parece que laburo de lo que me gusta y nunca termino de saber si es eso realmente lo que me gusta, pero hay algo que tiene que ver con acercarme cada vez más a mi esencia. O sea, lo que a mí me representa y me deja tranquilo cuando yo me voy a dormir. Si eso sucede, hay algo que creo que está bien. Y hablaste también del éxito, series exitosas, tenías plata, tenías un montón de cosas que para ahí la gente lo ve como exitoso. Alejo hace un rato también contó que en su momento era el rey de la hamburguesa, todo el mundo hablaba. Cuando estás ahí en la cresta de la ola, que parece que sos invencible y todo el mundo te aplaude, ¿qué aconsejas a una persona que está ahí para frenar por ahí un poquito y, en tu experiencia, mirar un poco para atrás? Que vaya al psicólogo. Que se pague un buen psicólogo, o sea, o algo por el estilo. O sea, el acompañamiento y el laburo mental para mí es fundamental. Si yo no hubiese laburado tanto la cabeza después de que... Bueno, yo llegué a tocar fondo en ese momento, cuando lo contaba que colapsé y me perdí. Acá a la vuelta me perdí. Literal, acá 3, 4 cuadras. Hoy me acuerdo, en ese momento no sabía literalmente dónde estaba, ¿no? Pero hay algo del manejo de las emociones que es muy difícil, sobre todo cuando hay algo que está fuera de lo común, ¿no? Como antes contabas, ¿no? Tema de qué es lo que pasa cuando te la hacen creer un poquito, que todo el mundo te dice algo, que eso no es lo normal. Lo normal es que nadie te diga nada, o sí, por ahí te dicen tus familiares, tus personas. Ahora, cuando hay 60.000 personas en un estadio, día tras día, y en donde vos volvés a tu hotel y te abrazás a tu almohada, o sea, ese éxito no te pertenece en ningún punto, más allá de por lo que vos le prestaste tu cuerpo a ese personaje, pero obviamente tiene que ver con vos en algún punto porque vos lo interpretaste, pero es una construcción de la afuera, no es algo tuyo, no te pertenece en algún punto, porque si no solamente estás alimentando el ego, que es lo que te va a terminar un poco destruyendo la cabeza. Lo digo como si fuese fácil, digo, me pasa todos los días de luchar contra eso en mi vida, pero por lo menos ahora soy consciente de eso. Antes ni me daba cuenta. O sea, me parecía normal y eso era mi vida diaria y eso tiene un costo. Es como si todos los días fueses a bailar y no sé, te tomaras una pastilla de éxtasis. A las 2 meses estás arruinado. Porque obviamente hiciste picos. Bueno, vas a bajar. O sea, si vas a subir mucho, vas a bajar mucho. No hay mucha vuelta para darle. Trabajás mucho con las redes, tenés muchos seguidores.
¿Cómo jugás y manejás? Porque la gente por ahí te dice muchas cosas lindas, pero también me imagino que deben llegar comentarios y a veces uno le termina prestando un poco más atención a eso de la crítica de lo que sea, ¿no? ¿Cómo manejás eso con respecto a ser una figura pública y estar todo el tiempo expuesto a que la gente critique tu trabajo de la manera que sea? En mi caso ya es muy normal, estoy acostumbrado a que me puteen de todos lados, a que te inventen historias, a que pasen cosas, a que se levanten noticias que no son. Qué sé yo, para mí es una práctica de vida, porque bueno, lo viví durante mucho tiempo. Es una pregunta que le haría por ahí a la generación de hoy, los influencers o las personas que agarraron un poco y que no tienen el contacto. Yo tuve muchos años de contacto con la gente, cara a cara. A la mayoría de las personas que hoy se hicieron en pandemia y que se hicieron muy famosos en pandemia por redes sociales y demás, les cuesta muchísimo. Tengo un montón de amigos y conocidos que al no tener contacto, o sea, solamente se limitan a lo que leen en comentarios de redes sociales. Es tremendo. Pero estamos frente a un mundo que es realmente muy complejo y en una época de la historia que creo que es muy complicada, porque las redes sociales tienen cosas muy buenas, pero tienen cosas pésimas. Yo vivo de eso y lo sufro, pero no lo sufro por el hate, lo sufro por la dependencia que me genera. O sea, el problema más grande no es la puteada, sino lo que te digan algo malo, sino el estar atrapado dentro de esa Matrix, que creo que hay un tema muy importante a solucionar en las generaciones más chicas. Tengo una hermana de 13 años, la más chiquita de todas, y lo veo y digo, uff, me da un poco de miedo. Abrimos las preguntas al público. Preguntas por acá. No hay. Gastón, te pienso en este chico de 8 años deseando hacer papeles, cumplir otros roles. Y en el camino de tu construcción vocacional hasta hoy, ¿qué mirada tenés de esa vocación de actor y qué vocación hoy se hace presente? Una buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, el deseo es el deseo y no podés ir en contra de eso. Para mí, mis papás podrían haberme dicho no, limitármelo, saber que ese lugar era complejo, o sea, venían de otro mundo, no lo tenían muy claro. Pero yo les agradezco por haberme dejado volar en ese sentido, porque no sería la persona que soy hoy. Y también les agradezco haberme dejado pegármela, porque la vida es eso, qué sé yo. Es como lo que te pasa entre golpe y golpe, ¿viste? No hay algo determinado de una manera que digas está bien o está mal y esto tiene que ser así o asá. No. Yo fui eso en ese momento y si bien mirándolo en perspectiva digo, ok, yo lo hacía por esto y por esto, en ese momento es muy difícil mirar con los ojos del presente lo que pasó en el pasado y ponerme en el cuerpo de ese nene de 8 años y decir yo tengo esta sensación. No, es mi mirada de hoy sobre ese nene y que muchas veces me da ganas de abrazarlo y otras veces de aplaudirlo y otras veces de decirle no te metas ahí. Pero yo no soy muy de querer ir para atrás para cambiar las cosas. Las cosas pasan porque tienen que pasar y no hago una masacre de eso, ¿viste? Digo, bueno, listo, esto es lo que pasó. Y me preguntaste algo más, algo de la vocación, ¿no? Del día de hoy, ¿cuál es mi vocación? La verdad que no lo sé. Esa es otra cosa que aprendí con el tiempo, a decir que no sé, porque yo quería siempre decir que sabía todo. La verdad que no sé un carajo, no sé. Sé nada más lo que me va pasando y cómo lo voy viviendo y trato de que sea medio momento a momento de mi vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.